Mi ex dijo que nunca sería nadie, así que el día de mi boda, ella fue la mesera que sirvió a los invitados. Eres un mediocre, me había dicho Sandra esa mañana. Un simple mecánico que nunca llegará a nada. No solo me dejó en la calle, sino que también se encargó de cerrarme todas las puertas. Los rumores sobre supuestos robos de piezas en mi antiguo trabajo se extendieron rápidamente. Ningún taller mecánico en la zona quería contratarme. Dormí 3 semanas en mi Chevrolet oxidado. Me duchaba en un gimnasio barato y comía una vez al día. Los 500 USD se esfumaron entre comida y gasolina. Las deudas comenzaron a acumularse, mientras Sandra presumía de su nuevo novio ejecutivo en las redes sociales. Mi único refugio era un café donde me dejaban pasar horas con una taza barata. Una mañana, un Mercedes negro se detuvo frente al local con el motor fallando. El dueño, un hombre mayor, entró maldiciendo porque ningún taller había podido arreglar el problema. Me acerqué ofreciéndole ayuda. La desesperación por conseguir algo de dinero era más fuerte que el orgullo. En 15 minutos identifiqué y reparé un problema eléctrico que otros habían pasado por alto. Roberto Méndez, dueño de una cadena de talleres especializados, me ofreció trabajo ese mismo día, pero el destino tenía otros planes. A la mañana siguiente, camino a firmar mi contrato, un conductor ebrio impactó mi auto. Desperté en el hospital público con la pierna destrozada, sin trabajo, sin auto, y con una deuda médica de 15,000 USD. Desde la cama del hospital, con tornillos en la pierna y dolores que los analgésicos apenas calmaban, veía las fotos de Sandra en Dubái con su nuevo novio. Mientras yo calculaba cómo pagaría los medicamentos, ella presumía cenas en restaurantes exclusivos y hoteles de lujo. Roberto apareció en el hospital una semana después. No podía mantener el puesto vacante durante mi recuperación, pero me ofreció algo mejor. Si lograba certificarme como especialista en sistemas eléctricos de vehículos de lujo, tendría trabajo en su taller principal con un salario 3 veces mayor. Vendí mi celular para comprar manuales técnicos. Las enfermeras, conmovidas por mi situación, me dejaban estudiar bajo la luz del pasillo. Después del horario de visitas, entre puntos de sutura y dolorosas sesiones de fisioterapia. Memorizaba diagramas eléctricos y sistemas de inyección. Sandra apareció en el hospital 2 semanas después, no para verme, sino presumiendo su anillo de compromiso. La vi desde lejos, riendo con sus amigas mientras señalaba mi habitación. Su risa resonó por el pasillo. Les dijo que terminaría así esa noche, con la pierna palpitando de dolor y el orgullo por el suelo. Hice una promesa. No solo me recuperaría, me convertiría en alguien que Sandra jamás imaginó que podría hacer. Lo que no sabía era que el camino hacia esa promesa estaría lleno de más obstáculos de los que podía imaginar. Durante mi recuperación en el hospital, las cosas empeoraron. La deuda médica seguía creciendo y el dolor en la pierna era insoportable. Los médicos mencionaron que podría necesitar otra cirugía, otros 10,000 USD que no tenía. Sandra se encargó de difundir entre nuestros conocidos que mi accidente había sido por conducir ebrio, aunque los reportes policiales decían lo contrario. Una mañana, mientras estudiaba mis manuales técnicos, una enfermera nueva entró a mi habitación. Elena, según indicaba su gafete, revisó mis signos vitales. Al ver los libros esparcidos sobre mi cama, se detuvo y estudió los sistemas eléctricos. A las 3:00 de la mañana, preguntó mientras ajustaba mi suero. Le expliqué mi situación, esperando la misma mirada de lástima que recibía de todos. En cambio, Elena se sentó al borde de mi cama y comenzó a hacerme preguntas sobre los diagramas. Resultó que su padre había sido mecánico antes de fallecer. Durante sus descansos, Elena comenzó a traerme manuales antiguos que había guardado de él. Estudiábamos juntos mientras ella hacía sus rondas nocturnas. Por primera vez desde el accidente, sentí que alguien realmente creía en mí. La vida, sin embargo, tenía otros planes. Una tarde, Roberto apareció con noticias devastadoras. Su taller principal había sufrido pérdidas significativas. El puesto que me había prometido ya no existía. Tendría que empezar desde abajo con un salario mínimo si quería una oportunidad. Esa misma noche, Sandra apareció en mi habitación. No venía sola. Su prometido ejecutivo quería conocer al perdedor del que tanto le había hablado. Los vi desde mi cama, ella colgada de su brazo, ambos vestidos como si fueran a una gala. Vine a decirte que nos casamos el próximo mes, anunció Sandra con una sonrisa maliciosa. Pensé que deberías saberlo ya que alguna vez creíste que tendrías una oportunidad conmigo. Su prometido, un hombre que aparentaba 10 años más que ella, me miró con una mezcla de lástima y desprecio. Sandra me contó sobre tus problemas, dijo sacando su billetera. Quizás esto ayude con tus deudas. Dejó 200 USD
sobre mi mesa de noche. Elena entró justo en ese momento sin decir palabra, tomó el dinero y se lo devolvió al prometido de Sandra. El paciente necesita descansar, dijo con una firmeza que me sorprendió. Creo que ustedes deberían encontrar algo mejor que hacer que atormentar a alguien en recuperación. Después de que se fueron, Elena se quedó conmigo hasta el amanecer ayudándome a estudiar. Mi padre siempre decía que el verdadero carácter de una persona se muestra en sus peores momentos. Me dijo, ¿y tú a pesar de todo, sigues luchando? Lo que no sabíamos era que esa noche marcaría el comienzo de un cambio radical en nuestras vidas. Sandra y su prometido acababan de cometer un error que transformaría completamente el juego, aunque tardaría meses en revelarse. Después de 3 meses en el hospital, me dieron el alta, pero con una deuda de 25,000 USD. Elena me ayudó a conseguir un pequeño cuarto cerca del hospital, apenas un colchón en el suelo y espacio para mis libros, pero era mejor que la calle. Mi pierna aún no sanaba completamente, pero no podía darme el lujo de seguir sin trabajar. Roberto cumplió su palabra y me dio un puesto en su taller más pequeño, limpiando herramientas y haciendo trabajos básicos. El salario apenas cubría el alquiler y la comida, mucho menos los pagos del hospital cada noche. Después de 12 horas de trabajo, estudiaba hasta quedarme dormido sobre los manuales. Elena seguía visitándome después de sus turnos. Me traía comida del hospital y me ayudaba a estudiar. Una noche, mientras repasábamos sistemas de inyección, me contó algo que cambiaría todo. El prometido de Sandra, según los rumores del hospital, tenía antecedentes turbios. Varios pacientes habían llegado con lesiones sospechosas después de hacer negocios con él. Un día, mientras limpiaba el taller, escuché una conversación entre Roberto y su contador. El taller principal no había sufrido pérdidas. El prometido de Sandra había intentado comprar el negocio a través de una empresa fantasma, presionando a los empleados para que renunciaran. Roberto se negaba a vender, pero estaba preocupado. Esa noche, revisando facturas antiguas del taller como práctica para mi certificación, noté un patrón extraño. Las piezas que supuestamente yo había robado en mi antiguo trabajo coincidían con envíos a una dirección familiar. La empresa del prometido de Sandra, Elena me ayudó a investigar. Más profundamente, resultó que el prometido de Sandra había estado comprando piezas robadas durante años. Mi despido había sido parte de su plan. Necesitaban un chivo expiatorio para cubrir sus rastros. Sandra llegó al taller una tarde, presumiendo los preparativos de su boda. Se burló de verme limpiando el piso con mi pierna lastimada. No sabía que cada burla suya me daba más fuerzas para ejecutar el plan que estaba formando. Roberto me llamó a su oficina. Esa noche había encontrado mis anotaciones sobre las facturas irregulares. En vez de molestarse, me ofreció algo inesperado. Si conseguía pruebas concretas del fraude, me daría una oportunidad real en el negocio. Lo que Sandra no sabía era que mientras ella planeaba su boda de ensueño, yo estaba a punto de desencadenar una serie de eventos que expondrían toda la verdad. Elena y yo habíamos recopilado suficiente información para destruir no solo el negocio turbio del prometido, sino también la imagen perfecta que Sandra había construido. Las siguientes semanas fueron intensas. Durante el día seguía trabajando en el taller, mientras mi pierna se recuperaba por las noches. Elena y yo organizábamos la información sobre el fraude de piezas robadas. El prometido de Sandra había creado una red compleja. Compraba las piezas robadas a través de talleres pequeños, las legalizaba en su empresa y las revendía a precio de nuevas. Roberto me presentó a un investigador privado, amigo suyo. Le entregamos toda la documentación que teníamos. Mientras tanto, Sandra frecuentaba el taller solo para humillar. Presumía los preparativos de su boda, que sería en el hotel más lujoso de la ciudad. Deberías venir, me dijo un día con malicia. Necesitaremos meseros extras. Lo que Sandra no sabía era que su prometido estaba bajo investigación. Elena, trabajando en el hospital, escuchaba conversaciones preocupantes. Varios pacientes habían llegado con heridas que parecían ajustes de cuentas. El prometido de Sandra no solo estafaba con piezas robadas, sino que también prestaba dinero con intereses excesivos. Una tarde, mientras revisaba un auto en el taller, escuché a Sandra discutiendo con su prometido en el estacionamiento. Él había perdido una suma importante en apuestas y quería usar el dinero de la boda para cubrirlo. Sandra gritaba que no permitiría que arruinara su día perfecto. Elena me visitó esa noche con noticias importantes. El hospital había recibido la visita de investigadores federales. Estaban construyendo un caso contra varias empresas por fraude y lavado de dinero. La empresa del prometido de Sandra estaba en la lista. Roberto me
llamó a su oficina. Al día siguiente, el investigador privado había conectado todos los puntos. No solo teníamos pruebas del fraude de piezas robadas, sino también documentos que vinculaban al prometido de Sandra con actividades ilegales más serias. Tengo una propuesta para ti, dijo Roberto. He estado buscando un socio joven para expandir el negocio, alguien que entienda tanto la parte técnica como la administrativa. Las pruebas que encontraste demuestran que tienes ambas cualidades. Me ofreció comprar el 30% del taller principal. El precio era de 100,000 USD, una suma que obviamente no tenía, pero Roberto tenía un plan. Me ayudaría con el financiamiento si me comprometía a implementar un nuevo sistema de gestión que había estado desarrollando durante mis estudios. Elena me apoyó sin dudarlo. Tu conocimiento vale más que todo el dinero que ese hombre tiene, me dijo. Empezamos a trabajar en el plan de negocios de inmediato, mientras Sandra presumía su próxima vida de lujos. Yo estaba a punto de convertirme en copropietario del taller más prestigioso de la ciudad. La boda de Sandra estaba programada para el mes siguiente. Nadie imaginaba que antes de ese día, su mundo perfecto se desplomaría por completo. El prometido de Sandra había cometido un error fatal al subestimarme, y pronto descubriría que el simple mecánico que tanto despreciaban estaba a punto de cambiar las reglas del juego, mientras mi vida comenzaba a tomar un nuevo rumbo. La de Sandra se desmoronaba sin que ella lo supiera. Una mañana, las autoridades fiscales aparecieron en el taller principal. No venían a investigar, venían a confirmar la legitimidad de mi futura sociedad. Con Roberto, las pruebas que habíamos recopilado sobre el fraude de piezas robadas habían destapado una red mucho más grande. Elena seguía siendo mi apoyo incondicional. Había pedido cambio de turno en el hospital para ayudarme con la documentación por las tardes. Una noche, mientras organizábamos papeles en mi pequeño cuarto, recibimos una llamada inesperada. El prometido de Sandra había sido detenido para interrogatorio. Los eventos se precipitaron rápidamente. La empresa del prometido fue intervenida, las cuentas bancarias congeladas. Sandra apareció en el taller al día siguiente, pero no para burlarse. Esta vez venía desesperada preguntando si sabíamos algo sobre las acusaciones falsas contra su prometido. Es un malentendido, insistía mientras me seguía por el taller. Miguel es un empresario respetable. Alguien está intentando destruir su reputación. La ironía de verla suplicar ayuda a quien tanto había despreciado no me pasó desapercibida. Roberto y yo firmamos el contrato de sociedad esa misma semana. Mi deuda del hospital fue lo primero que pagué con mi parte de las ganancias iniciales. Elena estaba allí, sosteniendo mi mano mientras firmaba los documentos que me convertían en dueño del 30% del taller. La noticia se esparció rápidamente. Los mismos talleres que me habían cerrado sus puertas ahora querían hacer negocios conmigo. Sandra, mientras tanto, veía cómo su boda perfecta se convertía en un escándalo. Su prometido no saldría bajo fianza. Las acusaciones eran demasiado serias. Una tarde, mientras revisaba las cuentas en mi nueva oficina, Sandra entró sin anunciarse. Había estado llorando. «Necesito trabajo», dijo, tragándose su orgullo. «Miguel, todas nuestras cuentas están congeladas, no tengo nada». La miré, recordando todas las veces que me había humillado. Pensé en las noches que dormí en mi auto, en el dolor de mi pierna rota, en sus burlas mientras me recuperaba. «Lo siento», le dije, «pero no tengo posiciones disponibles en el taller. Haré lo que sea», insistió. «Puedo limpiar, organizar lo que necesites». Su desesperación era palpable. En ese momento, Elena entró a la oficina. Nos había traído el almuerzo, como hacía todos los días desde que empecé como socio. «Creo que el nuevo hotel del centro está buscando personal de servicio», dijo Elena, con una sonrisa que no ocultaba completamente su satisfacción, específicamente para eventos y bodas. Sandra salió de mi oficina derrotada. Lo que no sabía era que su humillación apenas comenzaba. El hotel que Elena había mencionado era exactamente donde yo planeaba celebrar mi propia boda, con la mujer que me había apoyado cuando no tenía nada. 2 semanas antes de mi boda con Elena, el caso contra el prometido de Sandra explotó en los medios. No solo había estafado a decenas de personas con las piezas robadas, también había dejado una larga lista de acreedores. Desesperados, las autoridades descubrieron que el anillo de compromiso que le había dado a Sandra era parte de las joyas que aceptaba como garantía de sus préstamos ilegales. El hotel donde trabajaba Sandra
Ahora, irónicamente, era el mismo donde celebraríamos nuestra boda. La había visto algunas veces, sirviendo en eventos corporativos con su uniforme negro y la mirada baja. Su transformación de novia privilegiada a personal de servicio era el tema de conversación en los círculos sociales que antes frecuentaba. Elena y yo decidimos mantener los preparativos de nuestra boda discretos, no por vergüenza, sino porque queríamos algo íntimo y significativo. Roberto sería mi padrino, el hombre que me había dado una oportunidad cuando nadie más lo hizo. Merecía ese honor. Una tarde, mientras finalizábamos los detalles con el hotel, Sandra se acercó a nuestra mesa. Tenía que tomar nuestra orden de servicio. Era su trabajo. Ahora sus manos temblaban mientras sostenía la libreta. La suite nupcial está lista para su inspección, dijo mecánicamente, evitando mi mirada. Era la misma suite que ella había reservado para su propia boda meses atrás. Elena, mostrando más compasión de la que yo tendría, la trató con respeto profesional, pero Sandra no pudo mantener la compostura. En medio de la reunión se quebró. ¿Cómo lo hiciste?, preguntó, lágrimas rodando por sus mejillas. ¿Cómo pasaste de ser nadie a tenerlo todo? La respuesta vino de Elena. Nunca fue nadie. Tú simplemente no supiste ver su valor. Lo que sucedió después cambiaría completamente el rumbo de los eventos. Sandra tenía información que podría afectar a más personas involucradas en los negocios turbios de su exprometido, y estaba dispuesta a hablar. Sandra reveló que su exprometido tenía una red más profunda de lo que imaginábamos. No solo estafaba con piezas robadas, había montado un esquema que involucraba a varios empresarios respetados de la ciudad. Me entregó una USB con correos electrónicos, transferencias bancarias y documentos comprometedores. Miguel me hacía guardar copias de todo, dijo entre sollozos. Decía que era nuestro seguro, pero nunca entendí contra qué nos estábamos asegurando hasta ahora. La información era explosiva. Varios dueños de talleres mecánicos aparecían en los documentos, incluyendo a mi antiguo jefe, el que me había despedido por las mentiras de Sandra. Estaban todos conectados en una red de fraude que se extendía por toda la ciudad. Elena, con sus contactos en el hospital, confirmó parte de la historia. Varios de los empresarios mencionados habían estado involucrados en accidentes sospechosos con sus trabajadores. El esquema era más oscuro de lo que pensábamos. Roberto convocó una reunión urgente. La información que teníamos podría hacer caer a media industria automotriz de la ciudad, pero también nos ponía en riesgo. Ya habían intentado sabotear nuestro taller 2 veces en la última semana. Tienen que cancelar la boda, insistió Roberto. No es seguro hacer un evento público ahora, pero Elena y yo nos negamos. Cancelar significaría dejar que nos intimidaran. Además, ya habíamos tomado precauciones. La información estaba asegurada en múltiples lugares, con instrucciones de ser liberadas si algo nos sucedía. Sandra seguía trabajando en el hotel, pero ahora colaboraba secretamente con los investigadores. Su testimonio sería clave para desmantelar la red completa. Su vida también corría peligro. Su exprometido tenía conexiones incluso dentro de la prisión. Una noche, mientras cerrábamos el taller, recibimos una advertencia clara. Mi auto y el de Elena aparecieron con los neumáticos rajados y una nota: la boda se cancela o la novia no llega al altar. Lo que no sabían era que esa amenaza sería su mayor error. Elena no era el tipo de mujer que se dejaba intimidar, y yo ya no era el mecánico asustado que dormía en su auto. Teníamos un plan, y la boda sería solo el principio del fin para todos ellos. Los días siguientes a la amenaza fueron intensos. Elena y yo reforzamos la seguridad del taller, instalando cámaras y contratando un servicio de vigilancia nocturna. Roberto insistía en que estábamos corriendo un riesgo innecesario, pero algo había cambiado en nosotros desde que recibimos esa nota amenazante. Durante una tarde particularmente ocupada en el taller, Sandra apareció sin previo aviso. Su rostro mostraba signos de preocupación mientras cerraba la puerta. Tras de sí, Miguel intentó contactarme desde la cárcel. Susurró, mirando nerviosamente alrededor: Daisy, sabe que estoy hablando con ustedes. Me amenazó con revelar información sobre mi familia si no retiro mi testimonio. Elena, que había venido a traerme el almuerzo, escuchó todo desde la oficina. Se acercó con esa calma que la caracterizaba cuando tomaba decisiones importantes. Sandra, necesitamos que mantengas tu posición en el hotel, dijo Elena. La boda será la trampa perfecta para exponerlos a todos. El plan era arriesgado,
pero brillante. La mayoría de los empresarios involucrados en el esquema fraudulento habían confirmado su asistencia a nuestra boda. Era un evento social que no podían permitirse perder sin levantar sospechas. Lo que no sabían era que cada mesa, cada rincón del salón estaría monitoreado. Roberto finalmente entendió nuestra estrategia y comenzó a colaborar activamente. Su experiencia en el negocio nos permitió identificar quiénes serían los más propensos a actuar bajo presión. Una semana antes de la boda recibimos la confirmación que esperábamos. Elena había instalado un sistema de rastreo en su teléfono después de las amenazas y detectamos que alguien la estaba siguiendo en sus trayectos al hospital. No eran amateur, sabían cómo mantener distancia y cambiar vehículos. La tensión alcanzó su punto máximo cuando descubrimos que uno de nuestros proveedores más confiables estaba filtrando información sobre nuestros movimientos. Lo confronté en su oficina y su confesión reveló algo que no esperábamos. El esquema no solo involucraba piezas robadas, sino también seguros fraudulentos de vida. Los accidentes en los talleres no eran coincidencia. Sandra, desde su posición en el hotel, confirmó que varios de los involucrados habían reservado habitaciones para la noche de la boda. Estaban planeando algo y nosotros necesitábamos estar un paso adelante.